Ministerio de Educación. Mi nombre es Tarsis Reyes Castillo, abogado de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Un saludo especial de la directora Betty Agüero Ramos. Esta tarde vamos a compartir con ustedes la normatividad referente a la contratación docente correspondiente al año 2019. La temática de esta videoconferencia se va a sintetizar en la exposición de los lineamientos generales de la norma actual y de algunas modificaciones que se va a realizar a la norma vigente, y tienen también el chat a su disposición para realizar las consultas que sean necesarias. Y culminada esta presentación, vamos a absolver las consultas que han formulado de sus respectivas UGELs, y también las que quedan pendientes se hará un consolidado para de manera escrita y remitirles absolviendo las consultas a sus correos electrónicos. ¿Cuál es la base normativa que tenemos para la contratación docente? La ley de la reforma magisterial, la ley 30.328, que establece las medidas en materia educativa y dicta las disposiciones específicas. El reglamento de la ley de reforma magisterial, aprobado por Decreto Supremo 04/2013-ED, y también el Decreto Supremo que aprueba la norma que regula el procedimiento, los requisitos, las condiciones para las contrataciones en el marco del servicio docente en educación básica, a que hace la referencia a la ley 30.328. ¿Cuál es el objetivo de la contratación, de las normas que regulan la norma de contratación docente? Primero es garantizar el servicio educativo en los programas educativos, en programas no escolarizados, y en las instituciones educativas de educación básica. También vamos a cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y que la selección de personal y de los profesores se dé en igualdad de oportunidades. Asimismo, vamos a asegurar la contratación oportuna de los profesores antes del inicio escolar, el año escolar. Pero también si tenemos profesores contratados de manera oportuna, también se les va a pagar sus remuneraciones de manera oportuna. Tenemos un flujograma de la contratación docente 2019 y sobre esto vamos a detallar algunas modificaciones que se está realizando al Decreto Supremo 01 y que ya está para la firma del presidente, y vamos a hacer en esta videoconferencia los alcances de estas nuevas modificaciones. Renovación de contrato, las que se ha venido realizando en el mes de diciembre, de acuerdo a las disposiciones que establece el Decreto Supremo 01, la conformación de los comités de contratación para el 2019, la publicación de plazas y el cronograma de convocatoria que realizan las direcciones regionales, que lo vamos a detallar más adelante. ¿Cuáles son las etapas que se realiza el proceso de contratación y el que el comité realiza las adjudicaciones? Son tres. La primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, que se divide en dos tramos, primer tramo y segundo tramo, y también la contratación excepcional que realizan los directores de las instituciones educativas, y ya vamos a hacer cuál es la modificatoria también en estas etapas que se están realizando en la nueva propuesta. Renovación del contrato docente. Evidentemente, para la renovación del contrato docente hay ciertos requisitos, lo que establece en el marco del artículo 210 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, y el Decreto Supremo 01 ha establecido cuáles son los requisitos, qué condiciones deben reunir los profesores que han laborado en el año 2018 para ser renovados en el periodo lectivo 2019. Aquí hay que hacer la aclaración también que el cuadro de méritos para la contratación docente 2019 es de la evaluación aplicada en el año 2017 y que se realizó con la resolución de Secretaría General 018. Por lo tanto, hemos tenido cuadro de méritos para el 2018 y tenemos cuadro de méritos para el 2019. Por lo tanto, siendo el primer periodo de vigencia de este cuadro de méritos 2018, corresponde la renovación de contrato de los docentes que reúnen ciertas condiciones para el 2019. ¿Y cuáles son estas condiciones para la renovación del contrato? Primero, que el postulante, el docente, haber rendido la prueba, se encuentra en el cuadro de méritos de la UGEL en la cual está
laborando, contar con la opinión, evaluación favorable de su desempeño, ya vamos a ver, de un director designado, y del comité también, que se conforma en las instituciones educativas, y haber laborado todo el periodo lectivo anterior, es decir, en el 2018. Es decir, se iniciaron en marzo a diciembre del 2018, reúne las condiciones para renovación de contrato para el siguiente año lectivo. Pero también tiene que garantizarse que la plaza se encuentre vacante para el siguiente año, es decir, que se encuentre vacante para el año 2019. Y muchas consultas se han venido formulando por parte de algunos especialistas de personal de las UGELes, si las plazas eventuales podrían ser materia de renovación, teniendo en cuenta que las plazas eventuales tienen su financiamiento de manera anual, a la fecha no se encuentra con disponibilidad para el financiamiento o que se encuentre vacante para el año 2019. Por lo tanto, en esas plazas no es posible la renovación de los contratos. Asimismo, también en los que han laborado por cuadro de horas o bolsa de horas, si la jornada laboral cambia, tiene una modificación, tampoco se va a poder renovar el contrato. Otra de las condiciones es haber sido adjudicado en las etapas 1 y 2, pero en el caso de los que trabajan en los CERFAS, sí pueden haber sido en cualquiera de las etapas, 1, 2 o 3. Y evidentemente cumplir con los requisitos para el nivel, modalidad, siglo al cual ha sido adjudicado o viene elaborando. Entonces, estas son las condiciones por las cuales debe reunir el profesor que ha venido elaborando durante el año lectivo 2018 para tener una renovación en el año 2019. Es decir, que cuente con un director designado y reúna estas características y tenga la evaluación favorable. ¿Cómo se conforma el comité para la renovación de contrato? Se tiene en educación básica regular, en educación básica especial, educación básica alternativa, el director designado en la institución educativa. Muchos han llamado también a consultar si los docentes o los directivos encargados podían hacer los comités de renovación, y evidentemente la norma específica da la facultad únicamente a los directores designados. Entonces, el director designado integra el comité, el profesor nombrado de la mayor escala, de la misma modalidad, nivel, siglo, especialidad del profesor que es evaluado, y un representante del CONEC. De no contar con profesores nombrados en la institución educativa, se ha previsto que el director designado solicita a la UGEL la designación de un profesor de otra institución educativa o puede delegar al especialista de educación de ese nivel o modalidad de la UGEL para conformar este comité de renovación. En el caso de los CERFAS, este comité está conformado por el director o el coordinador del CERFA y 2 representantes de la asociación CERFA. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de renovación del contrato? En la actual norma se establece que este proceso se realiza en la 4ª semana del mes de diciembre. En la nueva propuesta que se está planteando, la modificatoria, se va a realizar en la 3ª semana. ¿Y qué va a realizar la institución educativa? La evaluación de desempeño de acuerdo a los formatos que en anexo se está apuntando en la norma de contratación docente. Y en la última semana del mes de diciembre, eleva la propuesta a la UGEL adjuntando contrato, los anexos que requieren, los requisitos y la evaluación de desempeño favorable. Y también envía a la UGEL la relación de los docentes que han desistido a la renovación. En la actual norma de Decreto Supremo 01, el desistimiento se realiza hasta el 2º día hábil de la primera semana del mes de enero. Con esta nueva propuesta, es decir, lo que se está planteando en la modificatoria del 01 es que el desistimiento se va a realizar antes que se inicie la evaluación de desempeño. Pero actualmente los profesores que están sujetos a evaluación de renovación con la 01, que se ha venido ejecutando, han tenido hasta el día de ayer jueves para presentar su desistimiento al proceso de renovación e incluirse
en el cuadro de méritos general para adjudicarse en la etapa número 1. Etapa 1. Estas son las acciones que les corresponde a la institución educativa: evaluar el desempeño de los profesores, elevar la propuesta y enviar a la UGEL también la relación de docentes que han desistido de esta renovación. También nos han formulado las consultas si los docentes, los profesores que han laborado en PRONOI como docentes, profesores coordinadores, si eran sujetos de evaluación, de ratificación, y la respuesta es no, porque no, en el marco del Decreto Supremo 01, no se establece evaluación para los profesores de PRONOI, sino de instituciones educativas. Pero en la nueva propuesta de modificatoria sí se está incluyendo a los docentes o profesores que laboran como coordinadores de PRONOI para que sean evaluados y puedan obtener una ratificación, pero con la evaluación de su desempeño del especialista de educación de la UGEL y del jefe de gestión pedagógica. ¿Cuál es la responsabilidad en el proceso de renovación de contrato de la UGEL? La UGEL va a publicar la relación de docentes que son sujetos de renovación, que lo van a hacer el día lunes, de acuerdo al marco del Decreto Supremo 01, y en la nueva propuesta también, hasta el primer día hábil de la segunda semana de enero. También van a publicar la relación de docentes con renovación, pero que sus plazas van a ser coberturadas por nombramiento o reasignación, para que esos docentes que vienen con propuesta de los directores para ser renovados al siguiente año lectivo por estas circunstancias de nombramiento, de reasignación, sean incorporados al cuadro de méritos y puedan ser adjudicados en la etapa número 1. Otra también acción que corresponde a la UGEL es informar a la Dirección Regional de Educación las plazas vacantes y las plazas y de los profesores con evaluación desfavorable hasta el tercer día hábil de la segunda semana de enero. Estamos consignando en esta nueva propuesta hasta el tercer día hábil, porque las UGELes pueden reportar con anterioridad a esta fecha para que la Dirección Regional de Educación tenga esta información con anticipación y pueda inclusive convocar los primeros días de la segunda semana del mes de enero. La Dirección Regional, en este proceso, hasta el último día hábil de la segunda semana de enero, publica y difunde la relación de plazas vacantes. E igual va a estar en esta misma fecha la publicación de la convocatoria. Entonces, ese es el tema de la renovación de contratos. Y ahora vamos a ver sobre el proceso de contratación docente y cuáles son las responsabilidades de las instancias de gestión educativa, tanto a nivel de DRE, UGEL e institución educativa. La Dirección Regional de Educación, voy a decir, publica el último día hábil de la segunda semana del mes de enero las plazas. Tiene esa responsabilidad de publicar estas plazas, realizar la convocatoria de todo el proceso de adjudicación de todas las etapas y realizar también, tiene como responsabilidad la supervisión de los procesos en las UGELes, para lo cual puede designar a un representante que haga la verificación y el seguimiento y supervisión de este proceso. Evidentemente, eso dependerá del personal con que cuente la Dirección Regional de Educación. También va a resolver los recursos administrativos que se puedan presentar por alguna circunstancia que los docentes creen que se están vulnerando sus derechos. Y evidentemente también coordinar con el órgano de control institucional para verificar la supervisión y la vigilancia de este proceso y consolidar también el informe final que remitan las UGELes de los procesos de contratación docente. Como responsabilidad de las unidades de gestión educativa local, tenemos que tienen que remitir la relación de plazas vacantes a las direcciones regionales de educación, que eso es hasta el tercer día hábil de la segunda semana del mes de enero. Y si la dirección regional convoca y publica el cronograma, lo que corresponde a las UGELes es difundir la convocatoria y el cronograma de contratación docente para el año 2019. Además, publica también las plazas que corresponden a su jurisdicción y que han sido publicadas a nivel regional. La UGEL también las difunde
dentro de sus mecanismos que corresponde, o sus alcances que tenga, para darle la publicidad necesaria a las plazas vacantes para ser adjudicadas en cualquiera de las etapas del proceso de contratación. Tiene otra responsabilidad también, es conformar los comités de contratación. Y eso se realiza la última semana del mes de diciembre de cada año. Publica el cuadro de méritos de la prueba. También va a verificar los documentos presentados por los postulantes. Verifica que los postulantes también cumplan con los requisitos para las adjudicaciones en el nivel y la modalidad para la cual están postulando, siendo adjudicados o han dado su evaluación. Y evidentemente puede resolver los recursos que puedan también ser presentados a nivel de UGEL, en este caso alguna reconsideración. De la misma manera, puede coordinar con el órgano de control institucional para la verificación de que se está cumpliendo con la normatividad que corresponde al proceso de contratación. Y también otra responsabilidad es emitir las resoluciones de contratación docente, luego que el comité le remita las adjudicaciones realizadas para que los profesores puedan iniciar sus labores en las instituciones educativas. Y evidentemente también como responsabilidad elabora y presenta el informe final a la dirección regional respecto al proceso de contratación. En la institución educativa tenemos como responsabilidad informar a la UGEL las plazas vacantes generadas durante todo el año. Si un profesor presenta licencia, está ausente, corresponde, en este caso está en abandono de cargo, en el proceso, va a informar a la UGEL que esta plaza se encuentra vacante para ser cobertura. También es responsabilidad de la institución educativa, evidentemente se está estableciendo en esta nueva propuesta responsabilidades a nivel de instancia y no de cargo, es el director, pero efectivamente quien responde en esta instancia es el director de la institución educativa, director de UGEL y director regional. Pero también tiene como responsabilidad de instancia el otorgamiento de la posesión de cargo del profesor, que es adjudicado por la Comisión de Contratación Docente. Además, va a informar a la UGEL si el profesor no cumple con el perfil de la plaza, que la comisión, que ha pasado en muchos casos, ha adjudicado a postulantes que no reúnen el perfil para la plaza que ha sido convocada. Por lo tanto, el director requiere de un perfil necesario, de un nivel o modalidad o una especialidad, y este docente no reúne esa especialidad, por lo tanto, corresponde que el director informe a la UGEL que este profesor no cumple con el perfil de la plaza. Pero también va a informar si el profesor no asume el cargo dentro de los 4 primeros días de la vigencia de su contrato. Es decir, el docente estaría incurriendo en abandono de cargo y a partir del 5º día, el director de la institución educativa informa a la UGEL que el profesor no ha asumido dentro de los 4 días de vigencia de su contrato. Y evidentemente, si el profesor estando contratado renuncia, informa a la UGEL para que esto se coberture a través del proceso de adjudicaciones. ¿Qué se consideran plazas para el proceso de contratación docente? Las plazas para contratación docente son las plazas orgánicas, las plazas eventuales de profesor. En eso incluye el profesor de aula, el profesor de educación física de nivel primaria, el profesor de AIP, el profesor coordinador de PRONOI, PRITE, CRAE. Entonces, todo lo que tenga la característica de profesores, estas plazas son publicadas y que se encuentren vacantes para ser coberturadas a través del proceso de contrato. Plazas orgánicas y eventuales, plazas temporales por ausencia del profesor, si el profesor está encargado en una institución educativa como directivo, como director o subdirector, está de especialista de educación, accedido a cargo de director de UGEL, jefe de gestión pedagógica, se encuentra encargado en una institución educativa, pero también se está agregando en la nueva propuesta al 01, que cuando
como motivo de vacante por ausencia temporal del profesor, cuando el profesor se encuentra en abandono de cargo sin proceso administrativo. Había mucha dificultad que profesores abandonan el cargo y los especialistas de personal tenían dificultad y decían, pero no tengo como motivo de vacante esto y por lo tanto no lo puedo contratar. Se está incluyendo este motivo de ausencia y también el retiro o la separación preventiva. Entonces, las plazas temporales por ausencia del profesor como causal se está incorporando en esta nueva propuesta que no está en el Decreto Supremo 01. Son dos incorporaciones que se va a habilitar a las UGELes a poder contratar en reemplazo de profesores que se encuentren con esta característica de estar a disposición de la UGEL por separación preventiva por las causales previstas en el artículo 44 o retiro por las causales previstas en el artículo 48 o 49 de la Ley de Reforma Magisterial. Y también se consideran plazas vacantes para efecto de la norma de contratación docente las horas de libre disponibilidad para completar el plan de estudios, lo que establece el cuadro de días. ¿Y cómo se publica estas plazas vacantes? Tenemos el anexo 2 que se está incorporando en la nueva propuesta normativa y que tiene estas características para que cuando reporten a la DRE tengan en cuenta estas características porque así van a ser publicadas en la dirección regional y también cuando ustedes publiquen cuando corresponde a las UGELes, ¿no? La dirección regional, la UG, la modalidad de la plaza que está ubicada, el nivel ciclo, característica de la institución educativa, el tipo, el modelo de servicio que se está brindando, cuál es el código Nexus que tiene la plaza, el cargo, la jornada laboral, el área curricular o la especialidad, el tipo de vacante y motivo de la vacante. Y también se tienen las características de por modalidad, nivel, la característica de la institución educativa y el tipo que se está detallando en este anexo que van a tener ustedes en consideración para la publicación de sus plazas y reportar a la DRE para su publicación e iniciar el proceso de contratación. ¿Cómo está conformada la comisión de contratación docente? Tiene titulares y alternos. En esta nueva propuesta se está planteando el presidente, el jefe de gestión institucional. En la 01 establece que el presidente es el director de UGEL o el jefe de gestión institucional. En este caso, en esta nueva propuesta se está consignando solamente al director, al jefe de gestión institucional y como alterno al jefe de gestión pedagógica. Uno de los miembros es el jefe de personal o responsable del área de personal y su alterno será el jefe de gestión administrativa. Uno de los miembros también como titulares está el planificador o racionalizador, en función de la UGEL, y como alterno al técnico de personal. Los miembros de la comisión también forma parte el especialista en educación, de la modalidad, del nivel, del ciclo o especialidad de la plaza adjudicada. Y como alterno también un especialista, si no se tiene un especialista de la modalidad o del nivel, va a ser un especialista afín a la modalidad, nivel, ciclo o especialidad de la plaza adjudicada. En el caso de los CERFAS, se está incorporando cuando se tenga que evaluar una plaza o contratar una plaza en el tema de CERFAS, va a integrar el padre o madre de familia o el coordinador en el caso del CERFA o director. Y su alterno va a ser un padre o madre de familia de la asociación CERFA. Acá vamos a verificar que en esta comisión de contratación docente, como he dicho que se conforma la última semana del mes de diciembre de cada año, si alguno de estos miembros titulares no pueda asumir por encontrarse en una causal de abstención, por parentesco en algún postulante en este proceso de contratación, pues se va a abstener y asume el alterno y nuevamente asume sus funciones cuando concluye esa evaluación de este postulante. Evidentemente, cuando no se cuente con especialistas en EVE o en EVA,
se va a solicitar a un director de una institución educativa que integre esta comisión. O de no existir algún director designado, se va a incorporar a un docente que se encuentre como mínimo en la segunda escala magisterial a más. Por lo tanto, si no se encuentra con esos especialistas que puede existir en alguna UGEL, se va a suplir con directivos de instituciones educativas o profesores de segunda escala a más. En esta comisión no van a poder ser miembros los que se encuentren en uso de vacaciones, se encuentren de licencia, inhabilitados o se encuentren con separación preventiva o retiro, no van a poder formar parte de esta comisión de contratación docente. Evidentemente, la comisión, para desarrollar sus actividades, el proceso de adjudicación, puede solicitar la presencia de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito, para que garantice que se está respetando la legalidad del proceso de contratación y se está realizando con la mayor transparencia que corresponde en estos casos de acceso a la administración pública. ¿Cuál es el quórum que se requiere para sesionar en la comisión? Mínimo 3 miembros. Deben estar, lo ideal que estén todos los miembros de la comisión. Si no están, mínimo se requiere 3. Y si están 3, se requiere que las decisiones sean unánimes. ¿Cuáles se rigen algunas disposiciones? Si existe alguna disposición que se tenga que hablar sobre el desempeño de las comisiones, es aplicable lo que establece el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos General para el funcionamiento del Comité de Contratación Docente. ¿Qué funciones tiene la Comisión de Contratación Docente? Publicar el cuadro de méritos en la etapa 2 y 3, porque acá sí elaboran ellos cuadro de méritos. En la etapa 1 no, porque ya se tiene la nota de la prueba. Van a llevar el libro de actas donde se registre las acciones que realiza la comisión y donde se pueda dejar constancia de algún voto singular también de los miembros de la comisión. Llevar a cabo el proceso de adjudicación de acuerdo a las etapas que vamos a desarrollar en la siguiente presentación. Verificar antes de la adjudicación que los postulantes cumplan con los requisitos que se les requiere para el nivel o la modalidad, los requisitos generales y específicos, y también de acreditar la formación académica y evaluar los expedientes de los postulantes que presenten cuando se realiza algún tema en desempate, en la etapa 2 o en la etapa 3 que se requiere la evaluación de expedientes. Y entregar el acta de adjudicación al postulante que elija la plaza por orden de méritos. Y otra de las funciones es elaborar el informe final que va a presentar a la UGEL sobre el proceso de contratación docente. ¿Cuál es el cronograma para el 2019 por etapas? Tenemos que la primera etapa, de acuerdo a lo que establece y lo que se está estableciendo en esta nueva propuesta, es que se inicia como máximo la publicación el último día hábil de la segunda semana del mes de enero. De acuerdo a nuestro calendario del 2019, como máximo, la Dirección Regional de Educación estaría publicando las plazas y la convocatoria el 11 de enero y se convoca la primera etapa. De acuerdo a la propuesta, realizada la convocatoria a la primera etapa, la adjudicación entre la convocatoria y la adjudicación se va a realizar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la convocatoria a la primera etapa. Por lo tanto, si convoco el 11 de enero, la adjudicación máximo, de acuerdo al cronograma, va a ser el 18 de enero. Y evidentemente las resoluciones en esta etapa, adjudicado el 18 de enero, la oficina de personal o la UGEL puede emitirlo en el mismo día, como lo están haciendo algunas UGELes, o máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación. La segunda etapa es, dentro de este cronograma, es a los 2 días se convoca esta segunda etapa, y que eso va a estar en el cronograma general de la Dirección Regional, dentro de los 2 días hábiles siguientes de concluido la primera etapa.
Y la adjudicación en esta segunda etapa se realiza dentro también de los 5 días hábiles del día siguiente de la convocatoria. Por lo tanto, si terminamos el 18 de enero la primera etapa con la adjudicación, se va a convocar el 22 de enero a la etapa 2 y la adjudicación se realizará el 29 de enero de este año. Y evidentemente las resoluciones se van a emitir en esta segunda etapa dentro de los 5 días hábiles de concluido la adjudicación en esta segunda etapa. En la etapa 3 tenemos 2 tramos. El primer tramo, que se va a convocar dentro del segundo día hábil de la convocatoria, de concluida la adjudicación en la etapa 2, es decir, se va a realizar el 31 de enero de este año, y la adjudicación también se va a realizar dentro de los 8 días hábiles siguientes. Se está dando unos 8 días porque acá el comité va a revisar y evaluar expedientes. Por lo tanto, el 31 de enero va a realizar la convocatoria y dentro de los 8 días va a realizar la adjudicación, que esto sería, los 8 días hábiles sería el 12 de febrero. Concluida el primer tramo de la tercera etapa, al día de la adjudicación, al día siguiente, convoca el segundo tramo. Aquí si estamos siendo al día siguiente, porque este es el segundo tramo de la etapa 3 y que también va a durar 8 días de evaluación de los expedientes del segundo tramo y la emisión de las resoluciones en estos tramos después de adjudicados son 10 días. Entonces, esto es el cronograma para el año 2019 respecto a las etapas para la contratación docente. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir los postulantes de acuerdo a esta nueva propuesta de contratación? Tenemos requisitos generales y específicos. El primero es poseer título de profesor o de licenciado en educación que corresponda al nivel, modalidad, siglo, especialidad. Ojo, estamos haciendo título de profesor o de licenciado en educación para efectos de la norma de contratación docente. No se está estableciendo como requisito general, o en este caso, que un título de segunda especialidad sea al mismo nivel como título de profesor. Solamente se está reservando los títulos de segunda especialidad para el tramo 2 de la etapa 3. Eso como requisito general es poseer título de profesor o licenciado en educación, que lo tengan de manera clara y precisa y no exista duda al respecto. ¿Cómo se acredita este requisito general? Con copia simple del título o con el anexo 5 donde se está consignando el registro, el número de título, el número de registro, tanto en la SUNEDO, si es de licenciado en educación, o título de profesor en la Dirección Regional de Educación. Y esos detalles se está consignando en el anexo 5 de la nueva propuesta de contratación docente. También gozar de buena salud física y mental. Esto se va a acreditar en el anexo 5, donde el profesor declara que se encuentra en buenas condiciones, que goza de buena salud física y mental. También de no haber sido condenado por delito doloso, no haber sido condenado por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delito de la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios, o delito de tráfico de drogas, lo que está prohibido por el tema de la ley 2988, la ley de reforma magisterial en su artículo 18, también en el artículo 49, que prohíbe que ciertos profesores que hayan sido condenados por ciertos delitos, que son los que estamos detallando, no puedan laborar en el sector educación. Y también no encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública. Esta inhabilitación puede estar a través de un mandato judicial, a través de una sanción administrativa que inhabilita por cierto periodo,
o también por un tema que exista algún impedimento por alguna norma legal específica. Y evidentemente para ser contratado debe tener menos de 65 años de edad. Todo esto se acredita con el anexo 5, que se está simplificando, se está ordenando, modificando los anexos del Decreto Supremo 01 para acreditar estos requisitos. ¿Qué requisitos específicos también se requiere para adjudicarse una plaza? Tengo los requisitos generales, pero cuando quiero postular a una plaza que se encuentra en zona de frontera, el mandato de la Ley de Reforma Magisterial dice que yo debe ser peruano de nacimiento. Igual se está incorporando en esta propuesta que quien quiera laborar en zona de frontera tiene que ser peruano de nacimiento. Realmente se podría pedir la partida de nacimiento, pero por el tema de la interoperabilidad, el tema que se puede verificar, con esto se está simplificando a través de la declaración jurada que se está incorporando en el anexo 5. En las instituciones de acción conjunta, que tienen por convenio tener la aprobación de la autoridad eclesiástica que tenga la propuesta, esto bueno de la ODEC, e igual en educación religiosa, también cuando se cuadro de horas del área de religión, tener la aceptación del gestor. Y también se está planteando en esta propuesta que existen algunas instituciones educativas de gestión directa a cargo de otros sectores o otras entidades del Estado que tienen convenio, que también se tenga la propuesta del gestor, siempre y cuando así esté previsto en el convenio. En las etapas, en instituciones educativas de intercultural y bilingüe, en las etapas 1, 2 y en la etapa 3, primer tramo, los postulantes deben estar inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y tener el dominio de la lengua, y que se establece en un anexo 11 de esta nueva propuesta, que deben reunir los postulantes. Se está haciendo una aclaración y algo que tenían la dificultad este año para contratar en el año 2018, porque se establecía que los postulantes cuando querían adjudicarse en las instituciones interculturales y bilingües, tenían que acreditar el nivel de dominio y después del nivel de dominio el rango de prelación, y se tenía que hacer un nuevo cuadro dentro de la misma UGEL, dentro de, para estas plazas de intercultural y bilingüe. Se está modificando esta parte y precisando que si el postulante se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y tiene el dominio mínimo requerido para adjudicarse en esta plaza, ya no requiere el rango de prelación. Y solamente el rango de prelación se está requiriendo para la etapa 3, segundo tramo. Y en los CERFAS, como requisito específico, se está requiriendo la aprobación de la entrevista con un puntaje mínimo que se está detallando en el anexo. ¿Cuáles son las etapas de adjudicación? Que ya lo hemos adelantado, me refiero a etapas, pero ¿quiénes se adjudican en cada etapa? ¿Qué es lo que deben reunir? ¿Qué requisitos? En la etapa de adjudicación, etapa 1, se adjudica de acuerdo al cuadro de méritos. Los postulantes que dieron la prueba en el año 2017 se encuentran en el cuadro de méritos para ser adjudicados el año 2018 y 2019. Por lo tanto, en esta etapa se adjudican los docentes que se encuentran en el cuadro de méritos de cada UGEL y que han elegido el nivel, modalidad o especialidad o siglo al cual han postulado. Es decir, aquí postulan postulantes de la misma UGEL, repito, la misma modalidad, y deben acreditar el requisito mínimo de la plaza adjudicada. Si es del nivel primaria, deben tener el título de primaria, profesor o de licenciado de educación en nivel primaria. De inicial, igual el título de educación inicial. Y en esta nueva propuesta se está estableciendo cuáles son los requisitos para cada nivel y cuál es el título pedagógico de licenciado en educación que se requiere para cada nivel o modalidad y especialidad, y que se está incorporando en un anexo 3A de esta nueva propuesta. En esta etapa, evidentemente, si algún docente que ha postulado en educación para el trabajo se inscribe en la misma modalidad o puede ser adjudicado la misma modalidad al cual, o especialidad al cual ha postulado,
y no puede cambiar de modalidad o nivel o especialidad por tener otras acreditaciones. Se rige por la ubicación en el cuadro de méritos. En la etapa de adjudicación, la etapa 2, si se ha adjudicado a todos los postulantes que se encuentran en el cuadro de méritos y aún así sobran plazas y ya no tengo cuadro de méritos de algún nivel, modalidad, paso a la etapa de adjudicación de la etapa 2. ¿Y quiénes postulan o quiénes se adjudican o pueden presentarse a esta etapa? Son los postulantes de otras UGELs que no han sido adjudicados y se presentan en la UGEL que convoca esta etapa porque ya agotó su cuadro de méritos en la etapa 1. Por lo tanto, con su puntaje de su prueba, la prueba nacional, se presentan a otra UGEL y el comité de contratación elabora un cuadro de méritos de acuerdo al puntaje de la prueba nacional. Elabora un nuevo cuadro de méritos en esta etapa y en caso existiese empate de dos postulantes que vienen de distinta UGEL o de la misma UGEL con el mismo puntaje, va a evaluar los expedientes de acuerdo a un formato que se está agregando y se va a hacer el orden de prelación de acuerdo al cuadro de méritos. En este caso, en esta etapa 2, los profesores de otras UGELs postulan de la misma región, deben estar ubicados en el cuadro de méritos de la misma modalidad, ciclo educativo, especialidad de la plaza convocada y que acrediten el requisito mínimo de la plaza a adjudicar, la misma que se ha establecido para la etapa 1. Se vuelve a recalcar que se convoca o se pasa a esta etapa de adjudicación, etapa 2, siempre y cuando exista plazas vacantes sin coberturar y que haya agotado mi cuadro de méritos para el nivel o modalidad o especialidad de mi cuadro de méritos. En la etapa 3, como ya no tengo cuadro de méritos, ya agoté en la etapa 1, ya agoté en la etapa 2, el cuadro de méritos de postulantes de otras UGELs, en esta etapa solamente se revisa expedientes y se elabora un cuadro de méritos. En el primer tramo se va a presentar a postulantes con título pedagógico de licenciado en educación que no se encuentren en cuadro de mérito, porque ya agotamos los cuadros de méritos para el nivel o modalidad, pero que sí me acrediten el requisito mínimo para el nivel o modalidad de lo que se establece en el anexo 3A de la nueva propuesta y lo que anteriormente se denominaba el anexo 6. Son los postulantes que se van a presentar en esta etapa y el comité de evaluación va a revisar su expediente y va a elaborar de acuerdo al puntaje obtenido en el expediente y elabora un cuadro de méritos. En caso existiese algún empate en la evaluación de expedientes, va a ser de acuerdo a los criterios establecidos en la hoja de evaluación. En primer lugar, formación académica, formación profesional y experiencia laboral. Eso va a ser de los criterios de desempate que se está estableciendo con máximo de 100 puntos. En el segundo tramo, solamente se va a pasar al segundo tramo. Si habiendo agotado el primer tramo con postulantes que reúnen los requisitos para el nivel o modalidad, pero que no dieron la prueba o no se encuentran en el cuadro de méritos, y se ha establecido en este segundo tramo, en esta nueva propuesta, un orden de prelación de los títulos y la formación académica que debe reunir los postulantes para ser adjudicados en este tramo, de esta etapa. Segundo tramo de la etapa 3. Y las direcciones de línea del Ministerio de Educación han establecido un orden de prelación excluyente que debe reunir, que se debe tener en consideración para adjudicar en este segundo tramo. Entonces, al final de la exposición les voy a hacer algún tema de, por ejemplo, si alguien no tiene título de educación inicial, ¿quiénes en primer orden van a ocupar o pueden ser adjudicados para ocupar o adjudicarse una plaza en educación inicial, en educación primaria, en ciencia, tecnología y ambiente, inglés, en cualquier nivel o modalidad que se está haciendo un rango de prelación en orden excluyente para que los postulantes puedan ser adjudicados en este tramo? Pero también tenemos contratación excepcional, pero antes, en estas 3 etapas, lo que se tiene que tener en consideración es que concluida cada etapa, la comisión
evidentemente va a informar a la UGEL para que emita las resoluciones de acuerdo al cronograma que se ha planteado en una presentación anterior, dentro del plazo de 5 días, 10 días para la emisión de la resolución. Contratación excepcional. ¿En qué casos procede esta contratación excepcional? Acá se está haciendo algunas modificaciones a esta contratación excepcional respecto a lo que establece el Decreto Supremo 01. En el Decreto Supremo 01 se establecía en la contratación excepcional que se podría proponer de 5 a 30 días y los que eran adjudicados volvían al cuadro de méritos y los que eran adjudicados en plazas mayores a 30 días, a 3 meses, ya no regresaban al cuadro de méritos. Hoy se está unificando en una sola propuesta y el director de la institución educativa puede proponer por 2 causales a un profesor para ser contratado ante la UGEL, por licencias y por sanciones. Licencias por un periodo mayor o igual a 5 días y menor de 3 meses, y acá se incluye la licencia por maternidad, que es mayor a 3 meses, y las sanciones por un periodo mayor o igual a 5 días y menor o igual a 30 días. En estas 2 causales, el director de la institución educativa va a proponer a la UGEL al reemplazo del profesor que se encuentra con licencia o con sanción, pero por este periodo. Es decir, si un profesor se va de licencia 4 meses, el director de la institución educativa no tiene competencia para proponer como contratación excepcional. Solamente puede ser menor o igual a 3 meses. Y si se sanciona a un docente por 31 días, 2 meses, tampoco el director puede proponer porque está excediendo los 30 días. Por eso es de manera específica en qué periodos puede proponer el director de la institución educativa a un docente en contratación excepcional. También va a proponer el tema de huelga, que voy a detallar, pero en licencias y sanciones, el director de la institución educativa en su propuesta requiere con el visto bueno del CONEI mayoría simple y propone al docente. El docente, para esta propuesta de 5 días o menor o igual a 3 días, debe encontrarse en el cuadro de méritos. Y lo que se está incluyendo es algo que el profesor o el director solamente puede proponer a un profesor que se encuentre dentro de los 5 puestos posteriores al último adjudicado por la comisión. Si la comisión en su cuadro de méritos ha adjudicado hasta el puesto 110, en contratación excepcional, el director de la institución educativa solamente puede proponer hasta el puesto 115, los 5 posteriores. Esa es la incorporación y la novedad que se está también en esta nueva propuesta, pero si el director o los postulantes que se encuentren en estos 5 puestos posteriores al último adjudicado por la Comisión de Contratación Docente no requieren ser propuestos, el director convoca a un día de adjudicación, no se presenta o puede tener el desistimiento o la no conformidad de los 5 posteriores para ser adjudicados y por lo tanto continúa con los 5 siguientes, que es decir, del 16 al 20. Del 116 al 120. Esos son los ejemplos que les estoy planteando, que no es que el profesor en la contratación excepcional, el director va a proponer a los que quedan del cuadro, va a proponer al último que se encuentre en el cuadro de mérito, sino se está limitando a los 5 postulantes que se encuentren en los 5 puestos posteriores al último adjudicado. Estas son las recomendaciones que se han venido recogiendo de las direcciones regionales, de UGELes, que vienen con sus sugerencias y se ha incorporado para tener que los directores no propongan a los que se encuentran en los últimos lugares. Y evidentemente que el postulante que se está planteando debe reunir los requisitos de formación de la plaza que está siendo convocada. Una nueva novedad que se está incorporando en esta nueva propuesta es el tema de huelga o paralización que puedan realizar los docentes. Se ha tenido las dificultades de la forma de la cobertura de los docentes en tema de contratación.
cuando se paraliza las instituciones por cualquier denominación que le den los docentes y realicen o no concurran al centro de trabajo. Dentro de las 24 horas de iniciada la paralización, cualquier sea el motivo que se le dé o denominación, el director de la institución educativa tiene la obligación de proponer al reemplazante de algún docente que se encuentre en una paralización irregular. Si el director de la institución educativa, hasta el tercer día de iniciada la paralización, no propone, asume competencia el comité de contratación de la UGEL. ¿Y a quién propone el director? En estas circunstancias, tanto licencias, sanciones, igual. A los que están en el cuadro de méritos. Y si ya no tengo cuadro de méritos, se va a proponer a los que reúnen los requisitos mínimos para ser adjudicados en la plaza. O tienen la formación académica para ser adjudicados en el nivel o la modalidad de acuerdo al anexo 3 que se está planteando. Y si aún así ya no existe en ese anexo, paso al orden de prelación que establece el anexo 3B que estamos estableciendo del tramo 3, de la etapa 3, tramo 2, tiene esas tres posibilidades de poder, en orden de prelación, a cuál de los postulantes puede proponer en estos casos de licencias, sanciones y de huelga. Sí, ¿y cuánto es el periodo por el cual se va a contratar ante una paralización? 30 días. Si la paralización es menor a 30 días, se va a emitir una resolución de reconocimiento para efectos de pago. Si la paralización es mayor a 30 días, yo te estoy contratando por 30 días, se va a ampliar el contrato por unos 30 días adicionales y se va a dar por concluido el contrato cuando el titular de la plaza se reincorpore o deje la paralización irregular y se reincorpore a su centro de trabajo. Entonces, son los motivos que se está planteando y la forma de cobertura, tanto en licencias, sanciones y de huelga, y que el director de la institución educativa puede proponer. Y vuelvo a reiterar que en el caso de las paralizaciones irregulares, como en el caso de huelga o paros que pueda plantear más de 3 días, si al tercer día de la paralización no se realiza la propuesta, la comisión asume competencia para iniciar el proceso de adjudicación. ¿Qué consideraciones también tenemos que tener en cuenta? Que si el postulante renuncia estando adjudicado, se va a la etapa 1. Si se adjudica, o estando contratado, o no asume el cargo dentro de los 4 días de inicio de la vigencia de su contrato, es excluido del proceso de contratación a nivel regional. Y por lo tanto, de acuerdo a esta nueva propuesta, se va a limitar su participación a la contratación excepcional que acabamos de detallar. Es decir, solamente podría ser adjudicado en temas de paralizaciones irregulares. Porque al renunciar a la adjudicación o a la contratación, ya ha pasado su orden y ya no va a estar dentro de los 5 postulantes siguientes al último adjudicado por la comunicación. Solamente se va a limitar a su participación en la contratación excepcional y específicamente al tema de paralizaciones irregulares, que es el caso de huelga. O el postulante que estando presente en el acto de adjudicación no quiera elegir la plaza, como pasa muchos, están ahí, no sabe que es muy lejana, no quiere adjudicarse, no cumple con los requisitos de formación porque se escribió mal, no presenta la documentación señalada, quiere adjudicarse en una plaza que no tiene la evaluación del CERFA, que requiere unos mínimo 70 puntos, no esté presente en el acto público de adjudicación, o no acredita ningún representante, es retirado del cuadro de méritos, y se limita su participación a la etapa 3, que es evaluación de expedientes. Estas dos son las consideraciones que debemos tener en cuenta de los postulantes que estando presentes o no estando presentes, a qué etapas o a qué se le está limitando su participación en el proceso de contratación docente. Licencias y permisos es un tema que se
ya se ha tenido algunas licencias incorporadas en se tiene en el Decreto Supremo 01, pero se otorgaron ciertos derechos como es el subsidio por luto y gastos de sepelio a los docentes contratados, pero sin embargo, ante las consultas que realizaron, sí se les podía otorgar licencia por fallecimiento de padres, cónyuges e hijos. Y cuando recurríamos al Decreto Supremo 01, recurrimos al Decreto Supremo, no está este tipo de licencias, el fallecimiento, padres o cónyuges e hijos. En esta nueva propuesta es la que se está incorporando, que los docentes contratados sí puedan hacer uso de licencia por fallecimiento, por muerte de padres, cónyuges e hijos. Evidentemente también se está incorporando el tema de siniestros, cuando ocurren por el tema de casos fortuitos, fuerza mayor, casos de inundaciones, o por citación expresa judicial, militar o policial, para que puedan concurrir y no incurran en abandonos de cargo, y puedan aperturar procesos administrativos. Se está incorporando y precisando en la nueva propuesta de contratación docente estas 3 licencias a las que ya se ha venido otorgando, como es incapacidad temporal y maternidad, que es adopción y paternidad, o enfermedad grave o terminal o accidente familiar directo, según lo dispuesto en la Ley 30.012. Evidentemente hay que recalcar que la Ley 30.012 establece un periodo por el cual puedes hacer uso de licencia y que después puedes hacer uso de, a cuenta de tu periodo vacacional, lo que en este caso, por tratándose de profesores que laboren en el área de gestión pedagógica, no pueden hacer uso a cuenta de su periodo vacacional, simplemente hacen uso de sus 7 días que establece esta ley. En tema de permisos, se está precisando qué tipo de permiso le corresponde por la naturaleza de su función y la característica de su contrato, que puede tener permiso por enfermedad para poder atenderse, por maternidad, por lactancia materna, por capacitación oficializada, si es que el Ministerio de Educación convoca a un curso que es en determinada hora, y puedan tener el habilitante para poder darle permiso a los profesores para que puedan concurrir, también por citación expresa judicial o militar o policial, por el día de su onomástico, que también van a tener permiso los docentes contratados, y el día del maestro. Son las novedades que se plantea en esta nueva propuesta y que se está uniformizando con las normas que se han emitido del transcurso del año 2017 y 2018 para el tema de los docentes contratados. Causales de resolución de contrato. Acá se está haciendo una modificación también a las causales de modificación de contrato para tenerlo de manera muy clara y precisa, para no incurrir en algunas resoluciones probablemente de servir. Se ha establecido que en la actual norma se tiene como causales de resolución de contrato cierta tipificación de faltas administrativas. El abandono de cargo, la transgresión al Código de Ética de la Función Pública, la ineficiencia y ineptitud del profesor, el abandono de cargo. Y como los docentes contratados pueden ser procesados por faltas administrativas en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, eran sancionados en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, y como consecuencia tenía la resolución del contrato. Entonces, para efectos de incurrir en un tema de doble tipificación o doble sanción, entre comillas, en esta nueva propuesta lo que se está planteando es que si un docente es sancionado, estamos suprimiendo todo el tipo de tipificación como causal de resolución, pero sí estamos precisando que si un docente contratado es sancionado por las faltas previstas en la Ley de Reforma Magisterial, tanto en las normas sustantivas y procedimentales y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos en el plazo de 30 días que tiene para procesarlo, le impone una sanción administrativa a un docente, esa sanción administrativa por mandato de la Ley de la Reforma Magisterial dice que está inhabilitado por ese periodo que dura sanción. Por lo tanto, se está incorporando como causal de inhabilitación y que no constituye sanción administrativa alguna, sino la aplicación inmediata de la causal prevista en este decreto supremo, es el estar inhabilitado para desempeñar la función pública producto de una sanción administrativa disciplinaria.
Es decir, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios emite la sanción de un docente contratado. Esta resolución va a llegar de conocimiento del jefe de personal, que el jefe de personal va a verificar que el profesor se va a encontrar inhabilitado para el desempeño de la función pública producto de un proceso administrativo. No va a imponer otra sanción. Lo que va a hacer es aplicar la causal de resolución de contrato, que es estar inhabilitado producto de una sanción administrativa. Y la otra también es estar inhabilitado para desempeñarse en la función pública por mandato judicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 36 del Código Penal. Entonces, estamos estableciendo cuáles son esas causales de resolución de contrato que estamos suprimiendo lo que establece el 01 y esta nueva propuesta para no incurrir en esta confusión que pueda generar de que se está haciendo una doble sanción. Y se está generando unas causales específicas de resolución de contrato, como es el cumplir 65 años de edad, si renuncia voluntariamente, por mutuo acuerdo en las partes, desplazamiento de personal titular, que puede ser por excedencia, reasignación, reingreso, reincorporación, nombramiento, u otros, disminución de metas de atención, el profesor es contratado, pero sin embargo no tiene alumnos, declaran excedente, por lo tanto al profesor se le resuelve el contrato. Hay una reestructuración o reorganización de la institución educativa, o se ha planteado algún recurso administrativo en el tema de contratación y se ha resuelto favorablemente alguna vez. La resolución se encuentra firme, evidentemente se resuelve el contrato. O si hay una culminación anticipada de retorno del titular a quien reemplace el contratado, la de licencia por 1 año y regresa a los 6 meses. Por lo tanto, hay una culminación anticipada. Ha sido designado, pero renuncia a su designación y se reincorpora como profesor. Por lo tanto, hay una culminación anticipada de su... y pues está encargado igual. Cambio de motivo de ausencia del servidor a quien reemplace el contratado. Si el profesor contratado, el motivo de la ausencia es un abandono de cargo y la comisión de procesos sanciona al titular, ya no el abandono de cargo ya no es la misma causal, ya cambió la causal del motivo de la ausencia del servidor. Ya hay sanción. O está reemplazando a algún profesor por licencia, pero el profesor fallece. El profesor renuncia a la carrera o es destituido. Por lo tanto, hay un cambio de motivo de la ausencia y por lo tanto también es causal de resolución de contrato. El fallecimiento del servidor también. No haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme. No asumir el cargo hasta el 4º día desde el inicio de la vigencia del contrato, dado que existe una causa justificada. Y también, aunque parezca paradójico, muchos decían, ¿cómo resuelvo un contrato de alguien que no reúne los requisitos pero ya está contratado? Y se revisaba los requisitos, decían, no la encuentro. Se está incorporando este pedido de algunas UGELs. Si los docentes contratados o que la comisión ha beneficiado a algún postulante y le ha otorgado una plaza donde no reúne los requisitos, ingresa a otra administración, un nuevo funcionario y se verifica, se puede resolver el contrato si es que se detecta o se verifica que el postulante no cumple con los requisitos mínimos necesarios para estar en el nivel o modalidad o especialidad de la plaza donde está contratado. Estas son las causales de resolución de contrato que se plantea en la nueva propuesta, pero también el tema es de algunas que las causales cuando el profesor es resuelto el contrato por desplazamiento, por disminución de metas, por reestructuración o reorganización, por recursos administrativos, por culminación anticipada,
por cambio, motivo de ausencia del titular. Se resolvió el contrato y el profesor no regresaba al cuadro de méritos. Con esta nueva propuesta es que el profesor, por estas causales que estamos viendo desde la D hasta la I, el profesor regresa al cuadro de méritos y puede ser adjudicado en la plaza, en la primera plaza vacante que se genere durante el transcurso del año. Entonces, son algunas modificaciones que se está realizando para los docentes contratados y vamos a tener en consideraciones los que están también reemplazando por ausencia por licencia, reemplazo por licencia. Si el profesor pide 3 meses y amplía su licencia, se va a ampliar también el periodo de contratación por ese periodo adicional que se está pidiendo. Y con esta reincorporación al cuadro de méritos, si un profesor es contratado por 2 meses, regresa al cuadro de méritos y vuelve a ser adjudicado en la plaza, en la primera plaza que se ve vacante, de acuerdo a su ubicación en el cuadro de méritos, si es contratado por 3 meses más y nuevamente se da por cubrir su contrato y aún no concluye el 31 de diciembre, regresa nuevamente al cuadro de méritos y va a ser adjudicado en otra plaza posterior. Esos son algunos temas que se está planteando en esta nueva modificatoria de la norma de contratación docente, que evidentemente vamos a tener también que tener claro y reiterar que la resolución de contrato es el documento indispensable para el inicio de las labores. Por lo tanto, el docente contratado, adjudicado, se debe emitir su resolución de manera oportuna para que concurra a la institución educativa a tomar posesión de cargo con la resolución emitida por la UGEL o dirección regional, en todo caso, que tenga a cargo instituciones educativas de educación básica. ¿Y quiénes van a adjudicar? Hay que hacer la precisión. Lo que siempre se realiza es que son las unidades ejecutoras las que realizan el proceso de contratación docente. Las UGELs que tienen la condición de unidad ejecutora son las que realizan el proceso de contratación, conforman su comité. Las UGELs que tienen la condición de unidades operativas solamente pueden llevar a cabo este proceso de contratación docente si que tienen la delegación de la unidad ejecutora. Todos los contratos que se emitan van a tener que ser registrados y emitidos a través del sistema Nexus, con el código que se establece en cada plaza. Tienen que tener la certificación presupuestal. No va a existir plaza alguna, ni eventual, por licencia, por cuadro de horas o bolsa de horas o orgánica, que no tenga la certificación presupuestal del jefe de gestión institucional. Es el que garantiza que se cuenta con presupuesto para la contratación de los docentes. La vigencia de los contratos, evidentemente, es mínimo 30 días. No puede exceder del 31 de diciembre de cada año, excepcionalmente por el tema en educación secundaria, con la bolsa de horas se puede contratar mínimo 4 horas, y en educación primaria de educación física, por el tema mínimo de 3 horas. Son aspectos que se están incorporando en la modificación de la norma de contratación docente. Y para el tema de educación técnico-productivo, hemos hablado todo el tema de la contratación, pero vamos a hacer la precisión de educación técnico-productiva. En el año 2018, la contratación de educación técnico-productivo se realizó a partir de la etapa 3 por la autorización de un oficio múltiple, porque no existe a la fecha un cuadro de méritos que sea resultado de una evaluación de la educación en esta modalidad. Por lo tanto, en esta nueva propuesta se está planteando que para el año 2019, en educación técnico-productivo, se va a contratar a partir de la etapa 3, es decir, evaluación de expedientes. En ese sentido, de acuerdo al señalado, en educación técnico-productivo, de acuerdo a la llamada el día de la mañana de Moquegua, no existe renovación de contrato en educación técnico-productivo porque ellos no han sido adjudicados en la etapa 1 ni 2. Por lo tanto, su evaluación se va a realizar o su adjudicación de acuerdo al cuadro de mérito que se elabora en la etapa 3, etapa tramo 1, tramo 2, donde se está estableciendo los requisitos que deben acreditar en cada tramo y
se va a adjudicar de acuerdo a cada cuadro de mérito que elabore en cada tramo. Entonces, vamos a ver una pausa. Estoy seguro que han realizado las consultas necesarias para aclararlas y no tener problemas en la contratación docente durante el año 2019. Y regresamos en un momento para absolver las consultas, todas las consultas que ustedes han formulado para la contratación docente para este presente año. Regresamos para absolver las consultas formuladas por todos ustedes a través del chat. Voy a ser un poco breve, son algunas para cumplir antes que terminemos el tiempo que nos han concedido. La UGEL Cajamarca consulta cómo se debe verificar el régimen pensionario al que pertenece un docente a contratar, debido a que los postulantes no saben cuál es su régimen. Evidentemente tendrían que revisar en la SBS o en todo caso, si no está registrado en eso y es primera vez que va a ser contratado, tendría que decidir el postulante cuál es su régimen al cual se va a afiliar, o a la 19990 o al sistema privado de pensiones. La DRE Amazonas consulta cuándo será publicada la nueva propuesta de contratación docente. Esto ya está para la firma del presidente. Esperábamos que hoy día esté publicada en el Diario Oficial del Peruano, pero estoy seguro que en el transcurso de los 2 o 3 días, probablemente, tal vez mañana, esté publicada en el Diario Oficial del Peruano. Pero eso no implica ninguna modificación respecto al cronograma o las acciones que se vienen realizando respecto al Decreto Supremo 01. La UGEL Tacna consulta en la norma técnica de contrato docente, indica que solo proponen los convenios de la Iglesia Católica en los casos de las entidades del Ejército, la Policía Nacional u otras entidades, que evidentemente acá se va a incluir las beneficencias públicas, pueden hacer propuestas de contrato. Tenemos observaciones del órgano de control por haber aceptado en el año 2018 estas propuestas de contrato docente. En esa nueva propuesta estamos incluyendo las instituciones educativas de gestión directa, que son de otros sectores o entidades del Estado, a que hace referencia a la consulta. Evidentemente van a proponer siempre y cuando el convenio así lo establece. La UGEL Asunción. ¿Por 5 días se puede efectuar un contrato teniendo en cuenta su explicación sobre licencias y sanciones? Sí. Florcita para todos. Cuando sale la nueva propuesta, ya les he explicado, de UGEL Celendín, un docente que fue propuesto por 90 días por licencia sin goce del titular, y al ampliarse 60 días más, ¿puede continuar en el contrato? Sí. UGEL 2 de mayo, para coberturar licencia por función edil por un día a la semana, 6 horas. Bueno, no sé si consultas. Hemos establecido cuáles son las licencias que corresponden a los docentes contratados y no está la por licencia de función edil. UGEL Palpa. ¿Cómo se contrata a los profesores con segunda especialidad en educación inicial en el año 2019? Se está estableciendo en la etapa 3, segundo tramo, una orden de prelación de formación académica de reunir. Por ejemplo, en primer orden está el título profesional pedagógico de educación especial, con segunda especialidad en educación inicial, con 2 años de experiencia en aula de nivel de educación inicial. Eso va a estar en primer orden. Y sucesivamente se está detallando un catálogo para hacer adjudicaciones en la etapa 3, tramo 2. ¿Los docentes propuestos en la etapa excepcional regresan al cuadro de méritos? Sí. No olvidemos que es propuesto por licencias, sanciones y por un tema excepcional de paralización de docentes. ¿Cuándo darán las plazas eventuales? Cuando se tenga el financiamiento y se codificarán la certificación de presupuesto y se codificarán en el tema del Nexus. UGEL 4 de Trujillo Sureste, La Libertad, como representante del CONEI, el numeral 7.3, literal B, indica a un padre de familia representante o cualquier representante del CONEI, padre de familia. Es lo que establece y se está ratificando en la nueva propuesta. Usuario para todos. En Nexus no hay separación preventiva. Tendría que verificarlo porque se van a detallar, tendría que adecuarse a la nueva propuesta los motivos de vacante de acuerdo a lo que se publique en el Diario Oficial y se actualice en los sistemas.
UGEL Chiclayo, las plazas de directores designados son consideradas eventuales o temporales. Dentro de la propuesta de la clase de plazas no está como plazas temporales, sino están plazas orgánicas por la designación. UGEL Chiclayo, en caso de los docentes a disposición de la UGEL, se ha considerado un presupuesto adicional para atender en estos contratos. Eso es un tema de financiamiento que no lo vemos en el tema de, sino es las habilitaciones que se tiene para el tema de contratación docente. UGEL Purús Kaiser, los docentes que rindieron el examen, pero no se encuentran en el cuadro de méritos por no haberse inscrito en una UGEL, ¿tendrán alguna opción de formar parte en el cuadro de méritos actual? La respuesta es no, porque el cuadro de méritos establece en la prueba del 2017 para 2018 y 2019. No hay ninguna incorporación. Ellos estarán aptos para presentarse a la etapa 3 en evaluación de expedientes. Igual la UGEL Rioja, 306, ¿cuándo se darán las plazas eventuales? Cuando se tenga la certificación de financiamiento y se codifique a través del Nexus. De Jorge Luis, en las UGELes, como bien se sabe, el ministerio no hay cargo de jefe de personal, porque se sigue cometiendo tal error en la emisión de normas de directivas. Lo que se está poniendo es jefe de personal o los que hagan sus veces, y en el caso está en el especialista de personal. UGEL Piura, en el caso de las plazas eventuales de cualquier modalidad y nivel se consideran para la renovación de contrato, al no tener la certeza de que vas a estar vacante para el siguiente año, que algunas no van a salir, o sea, no pueden estar financiadas para el siguiente año, no es posible la renovación en estas plazas eventuales. UGEL Chanchamayo, en algunas regiones modifican el ROF y crearon área de recursos humanos, igual con la pregunta anterior, si tienen el área de recursos humanos es el que asume como miembro integrante del comité de contratación. La UGEL Daniel Alcides Carrión dice, por favor, ¿me pueden repetir las explicaciones sobre las renovaciones de contrato? Estoy seguro que se ha incorporado ya iniciada la exposición, pero para la renovación del contrato han tenido que realizarlo ya en la cuarta semana del mes de diciembre, siempre y cuando reúnan todos los requisitos establecidos en la actual norma vigente, que se repite también en la nueva propuesta: director designado, haber sido adjudicado en la etapa 1 y 2, tener evaluación favorable, cumplir con los requisitos. Entonces, esos son los condiciones para que el profesor pueda renovarse en un año lectivo adicional el año siguiente. UGEL 2. Si alguno de los docentes que se encuentran en los 5 puestos posteriores desean ser adjudicados en plaza de contratación excepcional, ¿cómo proceder? Se aceptan por los 3 meses, el mes, se les adjudica, se propone, el director va a proponer, igual que se ha venido realizando, y se emiten las resoluciones. Concluida su contratación, él puede volver al cuadro de méritos para ser adjudicado en cualquier otra plaza que se genere como vacante. Lo de la UGEL Tambo Grande, lo de la huelga, ¿está explícito en la norma de contratación? Sí, estamos haciendo en detalle el procedimiento de qué es lo que tiene que realizar el director de la institución educativa cuando tenga una paralización por tipo de huelga, paro o denominación que se le dé dentro de las 24 horas, de proponer al profesor que reúna los requisitos, se encuentra en el cuadro de méritos. Si no ya tiene cuadro de méritos, lo que establezca en el anexo 3A, donde se detallan los requisitos mínimos para asumir una plaza a través de contratación en un nivel o modalidad. En todo caso, si no se tiene esos requisitos mínimos, pasa a los requisitos que se requieren para el tramo 2 de la etapa 3 por orden de prelación excluyente. De Callao, área APER. Los profesores nombrados en este último proceso pueden participar en contrato si no se le cruza horario, ya que están en el cuadro de méritos 2017. Hemos tenido quejas, ya que los que están para contrato
quieren que primero se adjudiquen a los profesores que no están nombrados y no tengan trabajo alguno. Evidentemente es la única posibilidad que pueda un profesor tener doble ingreso es porque una provenga la siguiente, la segunda de labor docente, que puede estar nombrado y estar en el cuadro de méritos. Si no existe ninguna incompatibilidad horaria, puede ser contratado y no existe ningún impedimento al respecto. Evidentemente, también en esta nueva propuesta estamos incorporando un anexo de una declaración jurada donde se establezca que no existe incompatibilidad horaria para ser adjudicado en una plaza como contratado. De Amazonas, si un docente renuncia a la adjudicación en una UGEL, ¿puede postular o ser adjudicado en otra UGEL? No, hemos establecido que si un profesor renuncia a su contrato o a la adjudicación que se ha realizado, no se presenta dentro de los 4 días de iniciado su vigencia de su contrato, es excluido del cuadro de méritos y solamente puede participar en la etapa excepcional, es decir, cuando se dé las paralizaciones irregulares. Bueno, una sugerencia de la UGEL, Daniel Alcides Carrión, debería considerarse, considera pues la UGEL, Daniel Alcides Carrión, que los postulantes que también no eligen la plaza o no se presenten en la adjudicación, únicamente deberían participar en la etapa excepcional. Es una sugerencia que no está en la norma que se va a publicar, porque los que están presentes en la adjudicación y no eligen, se les limita su participación a la etapa 3. TRE Callao, se puede contratar por licencia por fallecimiento de familiar. La licencia por fallecimiento de familiar es de 8, en algunos casos 15 días. Evidentemente nos encontramos ante la posibilidad de contar con reemplazo al tener a través de una contratación una excepcional que puede proponer el director de la institución educativa como mínimo 5 días o máximo 30 en algunos casos. UGEL 2 de mayo, si un docente contratado se adjudicó en una área determinada y posee otro título de otra área, renuncia para participar en otra convocatoria. Procede su participación. Ya está haciendo. Si un profesor ha sido adjudicado, está contratado, matemática, pero tiene el título de comunicación y renuncia a matemática y puede ir a comunicación, la respuesta es no, porque está renunciando y se le está excluyendo del cuadro de méritos del proceso de contratación y solamente podría ser propuesto en contratación excepcional en paralizaciones irregulares. Por lo tanto, no participa o no podría ser contratado en la misma región en la etapa 2 o en la etapa 3. De UGEL Julcal, o tal vez es de mi tierra, Julcán, las plazas eventuales de secundaria, primaria e inicial que figuran en el CAP, se podrá renovar el contrato. Estamos hablando de que las plazas eventuales a la fecha si están bloqueadas, no están con la garantía de que el próximo año estén como vacantes, por lo tanto no se puede renovar la contratación. De Asunción, ¿dónde encuentro la ficha de desempeño de coordinador PRONOI y cómo se hacer su proceso de renovación? Para este presente año, 2019, los profesores coordinadores de PRONOI no están sujetos a renovación, pero sí se está incorporando en la nueva propuesta que evidentemente será para la renovación en el año 2021. UGEL Pichanaki. Los docentes contratados, ¿hasta cuántos días o meses tienen licencia con goce de haber? De acuerdo a lo que establece cada causal por la cual se le va a otorgar la licencia que ya hemos detallado, por maternidad, paternidad, por licencia por fallecimiento de padres, de acuerdo a cada una de ellas, que está establecido en el reglamento, cuál es el periodo y cuáles son los requisitos que deben acreditar para su otorgamiento. Una sugerencia de Vilcas Guamán, habiliten para grabar, por favor. Chepén. ¿Cuáles son los requisitos para contratar docentes en plazas AIP? En educación primaria, un docente de computación informática. Bueno, los requisitos están en el anexo 3A para tanto la etapa 1, etapa 2, etapa 3 y tramo 1.
donde se está a detalle cuáles son los requisitos mínimos que deben reunir para estos profesores. Y también cuando se agota estos cuadros de méritos y que no reúnan los requisitos mínimos y establezcan un orden de prelación para la etapa 3, tramo 2, cuáles son los temas, este orden excluyente para cumplir o para coberturar estas plazas en estos niveles o modalidades que se requieren. UGEL Paucartambo, docentes que no tienen constancia de dominio de la lengua originaria no fueron evaluados, pero si hablan y escriben muy bien la lengua de los educandos y están en el ranking, pueden adjudicar no. Para la etapa 1, 2, se requiere que estén inscritos el tramo 1 de la etapa 3. Si evidentemente y se pasa a la etapa 3, si no están en el rango de prelación y aún existiese plazas, está estableciendo en la nueva propuesta normativa que la dirección del Ministerio de Educación de Jaivira coordinará con las UGELes para que les establezca una evaluación a estos postulantes, pero eso no significa incorporación en el Registro Nacional de Docentes que dominan intercultural y bilingüe. UGEL Abancay. ¿Cómo se registra en Nexus los contratos de profesores de secundaria que tienen 1 hasta 3 horas adicionales? Evidentemente, los docentes contratados solamente van a poder tener horas adicionales siempre y cuando reemplacen a docentes titulares que tengan horas adicionales. Es decir, si hay un profesor nombrado que tiene 32 horas, 2 horas adicionales, o 33 horas, 3 horas adicionales a su reemplazo, se le contrata por 30 horas y se le emite otra resolución por las 2 horas o 3 horas o 1 hora, y esto se va a registrar en el sistema Nexus y que se coordinará con la UGEL correspondiente de la forma en la emisión de esa resolución, porque esta resolución también tendría que estar registrada. En todo caso, eso se va a coordinar con los especialistas que manejan este sistema una vez publicada la norma. UGEL Acomayo. ¿Cómo vamos a publicar las plazas vacantes en la segunda semana de enero si recién el 24 de enero salen los resultados definitivos de la evaluación de desempeño directivo de la etapa 2 y ahí recién se generan plazas vacantes, incluso las más cercanas? Lo que pasa es que usted va a publicar las plazas o las UGELes van a publicar las plazas o van a reportar las plazas que tienen vacantes a esa fecha. Si con posterioridad se generan nuevas plazas vacantes en el transcurso del año, se publicarán las vacantes que se generen durante ese proceso. Entonces, no requiere que se haga un prognosis de quiénes se le va a ratificar o no para publicar sus plazas, sino se publique cuando están vacantes. UGEL Caraz, UGEL Guaylas. Buenas tardes. Con respecto al contrato de plaza IB, solo basta que estén inscritos en el registro nacional, sí, que sea en el registro nacional, tengan el dominio mínimo requerido, que se establece también en un anexo, y si se requiere para la etapa 1, 2 y 3, tramo 1. Jefe de AGI. Sobre la relación de contrato, las plazas de secundaria que cambiaron de especialidad para este año según cuadrados pueden ser renovadas. No, si hay una modificación en la jornada, no puede ser materia de renovación de contrato. UGEL Moyobamba, Dre San Martín, UGEL Moyobamba pregunta, ¿cuándo se publicará la modificatoria del Decreto Supremo 01-2017? Ya les he comentado, está para la firma del presidente y la publicación del Diario Oficial Peruano. UGEL Arequipa Norte, ¿se podrá rectificar a unidocentes en con evaluación de especialistas? No, eso se está dando la facultad solamente a los directores designados en las instituciones educativas. UGEL Quisquicanchi, ¿cuándo cargarán las plazas eventuales? En razón a lo que la videoconferencia de la carga de distribución de horas de Nexus aún dice que será el 15 de enero. Sin embargo, en la propuesta del cronograma de la publicación de plazas es fijada para el día 11 de enero. Cuando tenga las plazas vacantes, publicará. De lo contrario, si no se encuentra registrado en el sistema Nexus, no va a poder ser publicado como plazas vacantes. La UGEL Chulucanas,
En la etapa excepcional, en caso de licencia por 3 meses, pues el director coordina con los 5 docentes del cuadro de méritos siguientes y estos desisten, pierden su oportunidad de regresar al cuadro de méritos. No, porque se está dando la facultad de poder elegir ahí. Nada más. UGEL Andahuay, la acción docente pide licencia cada mes y al acumulado resulta más de 3 meses. ¿Cómo se procederá con la contrata? Si pide un mes y del mes siguiente se le va ampliando el contrato al docente que viene reemplazando. Por el tema de licencias, lo que se está planteando en la nueva propuesta normativa. Mariscal Nieto. Buenas tardes. ¿Procede la renovación de contrato en plazas eventuales? Ya lo hemos establecido que no. La Gerencia Regional de Educación de Moquegua. Sí, las diapositivas se va a coordinar para su difusión. Guamalíes, UGEL Guamalíes Huánuco, docente que ocupa bolsa de horas puede ser ratificado así como plazas por reemplazo. Ser ratificado en bolsa de horas siempre y cuando tenga la misma jornada. Tiene para este próximo año, sí podría ser, si modifica su jornada, no podría ser. El cambio de asignatura o especialidad no podría ser renovado. La UGEL, 2 de mayo, cómo cortar licencias por función edil, ya establecido que no establecido como motivo de licencia de los docentes contratados por función edil, por lo tanto no va a haber reemplazo. No se está reconociendo esta licencia a los docentes contratados. El Cajamarca, ¿qué sucede cuando un docente ha tenido una sanción emitida con RD en el año 2018 por un caso iniciado en el año 2007? ¿Es posible contratar? Recordar que la norma indica contar con sanción administrativa por un periodo lectivo anterior. Esta es la modificatoria de esta nueva propuesta que está eliminando esta prohibición de contratar para este siguiente año. La única prohibición o impedimento que no va a reunir conocidas es que va a estar inhabilitado. Si está sancionado entre enero y febrero, en el momento que se va a realizar el proceso de adjudicación y el docente se encuentra inhabilitado, no va a cumplir con el requisito que está establecido en la norma, que es no encontrarse inhabilitado. Lo que está establecido en el Decreto Supremo 01, que no haya sido sancionado en el año anterior, eso lo estamos suprimiendo y se está modificando, que en el momento de la adjudicación no esté inhabilitado. Y si es contratado y después se le impone la sanción, por estar inhabilitado, producto de la sanción, se le resuelve el contrato. Igual necesitamos el video de las diapositivas, evidentemente se va a coordinar para que tengan acceso. UGEL Parinacochas, en la tercera etapa, tramo 1 y 2, por cada plaza que se genere, se convocará o el cuadro de méritos se puede adjudicar para las nuevas plazas que se generen. Evidentemente vas a tener un cuadro de méritos por cada etapa y tramo, y las que se generen vas a tener un cuadro de méritos para ser adjudicado. Si ya no tienes ese cuadro de méritos de esa etapa, convocarás a una nueva convocatoria, y para eso la comisión va a tener una vigencia de todo el año para las adjudicaciones de las plazas que generen en el transcurso del periodo lectivo. La Cobamba, en cuanto a la renovación de contrato por los días transcurridos, podría ser posible en cuanto a la renovación de contrato por los días transcurridos, ¿podrá ser posible su ejecución? No entiendo muy bien la pregunta. Coordinaremos, la Cobamba, cuál es la finalidad de su consulta, los anexos que 26.380, que puede llamar para absolver la consulta. UGEL Contumasá, no contamos con las plazas de directores designados. Se referirá a que los directores designados que van a ser ratificados por un periodo adicional y van a continuar como vacantes. Evidentemente, cuando lo tengan como vacantes, van a convocarlos a estas plazas. El Pispicanchi, la modificatoria del Decreto Supremo 01, ¿cuándo se va a realizar? En razón que las fechas para el proceso de contrato están próximas. No modifica para nada el cronograma, la nueva propuesta, simplemente se está haciendo algunos ajustes de acuerdo a sugerencia, pero el cronograma es el mismo. Así que no hay, continuemos con el 01,
porque la nueva propuesta encaja dentro de los mismos plazos establecidos en la actual norma vigente. ¿Qué sucede con la renovación de aquellas instituciones parroquiales o de convenio que no cuentan con directores según Nexus? Si no tiene directores designados, no hay renovación de contrato. El Huamanga, cuando un contrato de 30 días por licencia sin goce termina un viernes y amplía el contrato por 30 días, el contrato prosigue a partir del sábado. Evidentemente, si hay una continuidad en la licencia, el contrato se prorroga. La UGEL Mariscal Cáceres, ¿en qué plaza se contrataría el reemplazante de un docente con separación preventiva? En la misma plaza que está dejando el profesor. Por eso estamos estableciendo en nuestra nueva propuesta, porque con tema general no se puede contratar en una plaza 2 docentes. Y se está estableciendo con excepción de los que se encuentran con abandono de cargo y los que se encuentran con separación preventiva o retiro. Urús, ¿qué pasará con los docentes que rindieron el examen pero no están en el cuadro de méritos? Evidentemente no van a ser adjudicados la etapa 1 o 2, pasan a la etapa 3. Oxapampa, los docentes de educación física a nivel primario fueron adjudicados en la etapa 3 a causa de la autorización presupuestaria. ¿Cómo se otorga el derecho a ser ratificado? Si fueron adjudicados en la etapa 3, no reúnen la condición para ser ratificados. La condición prevista en la norma es etapa 1 y etapa 2. UGEL Coronel Portillo. ¿Procede la contratación en bolsa de horas? Sí. Es una de las plazas que lo consideramos en el marco de contratación docente como plazas vacantes. UGEL Tacna, la bolsa de horas, que se generan plazas de 6 a 12 horas, se puede acumular horas luego de la adjudicación, porque después salen horas completas y los docentes reclaman por estar en los primeros lugares. El contrato es uno solo. Si hay diferentes contrataciones de 6, 12, pueden solamente hasta 2 contratos tener los profesores por tener 2 ingresos, poder tener 2 ingresos en la excepción del docente. La UGEL Ventanilla, en el caso de la institución educativa por convenio, estas pueden proponer a cualquier docente que se encuentre en el cuadro de méritos o hay alguna orden de apelación. En este caso no se estableció una orden de apelación, simplemente deben proponer a profesores que están en un lugar expectante del cuadro de méritos. Las propuestas por sanción por más de 30 días serán adjudicadas en acto público de moción. La propuesta revisa la comisión de que reúnen los requisitos y se les adjudica, no necesariamente. UGEL Paucartambo, los docentes retirados por tener nombramiento interino pueden adjudicar. No hay ningún impedimento que hayan sido, siempre y cuando reúnan los requisitos, que tengan el título, hayan dado el examen. Hay profesores que fueron retirados por el tema de nombramiento interino y que han dado el examen y están en el proceso de contratación docente y pueden adjudicarse en la etapa 1 o 2. UGEL Parinacochas. Docentes que se encuentran en ranking inicial y primaria y secundaria pueden presentarse en la etapa 3 a plazas de SEBA y CEPTRO. Se está estableciendo cuáles son los requisitos para adjudicarse en las etapas 3, tramo 1, tramo 2. Se está estableciendo de manera precisa cuál es la denominación de los títulos que deben tener y los requisitos para que las comisiones no tengan ningún inconveniente al momento de revisar el documento cuando el postulante le acredita y postula una plaza o nivel o modalidad. Hay algunas consultas que quedan pendientes, las voy a unificar, algunas son repetitivas y le estaremos, como siempre se ha realizado, para que todas estas consultas puedan ser absueltas y no se olviden de poder llenar la encuesta para la información que se tiene a través de esta videoconferencia y nosotros estamos a disposición para absolver todas sus consultas que sean necesarias para una correcta aplicación en materia de contratación docente para este año 2019 y los anexos han sido presentados en la última
presentación de la PPT, el anexo 26380. Pueden consultar conmigo de manera directa o al correo diten @minedu.gov.p. Entonces vamos a absolver todas sus consultas que sean necesarias de manera directa y rápida para no tener ningún inconveniente de reclamos posteriores durante el proceso de contratación docente. Se le agradece su participación a todos los funcionarios y servidores de las UGELes del país por haber participado de esta videoconferencia organizada por la Dirección Técnico Normativo de Docentes. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.